Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Conversamos hoy sobre enfermedades neurológicas. Importantísimo este conversatorio porque estamos aclarando cosas, mitos que nosotros todo el tiempo hemos creído que son buenos, que lo hacemos con toda la intención de mejorar. Sin embargo, estamos contribuyendo a agravar nuestra condición. Hablábamos sobre esos hábitos, sobre todo tomar café con frecuencia y de forma, de forma rutinaria todo el día, que en una persona migrañosa puede exacerbar sus episodios de migraña. Entonces, estas cosas son bastante, bueno, inconsistentes con lo que nosotros creíamos, la gente común. Por eso es que es bueno hablar con los expertos. Yo misma entendía, no tenía ni idea de que esto podría pasar y al contrario, yo entendía que era algo que estábamos haciendo muy bien. Ana, pero vamos a ver. Pongo el eh, ejemplo, Ujú. Yo pienso que por ejemplo, en mi quería caso, comentarte algo en base a lo que estaba diciendo. ok, Quería comentarte algo antes de que pasemos al siguiente paso. Hay un tema con el café. En el caso mío, que soy básicamente migrañosa, no me afecta el consumo de café ante la ausencia. O sea, si yo puedo pasarme un día sin tomar café y no me pasa absolutamente nada. Y yo soy una acérrima seguidora y fiel de la cafeína. Pero no todo el mundo es igual. Por eso digo que las personas que son migrañosas, si son altos consumidores de café y ante la ausencia del consumo de cafeína hacen dolor, hay que ir desprendiéndose un poco de eso. Quería mencionar que el consumo de chocolate, la gente que le gustan mucho los dulces puede, en migrañosos, puede detonar los episodios. El consumo de vino y algunos embutidos que tengan picantes, por ejemplo, o algunos alimentos que, como el yogur, por ejemplo, o el queso, pueden detonarlo. Las almendras, que son riquísimas, pueden detonar en pacientes ya diagnosticados con migraña. Otra cosa como el ejercicio y las alteraciones del sueño, que son sumamente importantes, pueden producir también aumento de la frecuencia de los episodios en pacientes diagnosticados con migraña. No es que todo el que tenga dolor de cabeza es migrañoso y no todo el que tenga dolor de cabeza asociado a migraña, en este caso, va a tener todos estos detonantes, sino que son algunos de los puntos. Por eso es bueno que el experto lo identifique con el paciente una especie de calendario o de historial para saber cuáles son los triggers de cada persona. Gracias. ok. Muchas gracias a ti, porque esto está siendo cada vez más interesante. En profundizar en las conversaciones contigo realmente no tiene desperdicio. Esto, de las demás enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, eh, los accidentes cerebrovascular, ¿cuáles son los que son más comunes? ¿Por cuáles la gente va más a consulta? Yo, por ejemplo, los que sufren Parkinson, los pacientes se asustan mucho, pero por lo menos no pierden no pierden lo que es sus funciones neurológicas. Algunas funciones, sobre todo de su memoria, que es lo que a la gente más le teme. En el caso del Alzheimer, la gente le teme mucho a no recordar, a la demencia, a lo que implica la demencia. Entonces, ¿cuáles Pues, son las pues te diferencias? cuento, Ujú. la más común de todas, realmente el motivo de consulta más común es dolor de cabeza y el segundo es mareos en la consulta de neurología. Ahora, dentro de las enfermedades que son un poco más catastróficas, el principal motivo son los accidentes cerebrovasculares, que debo hacer hincapié de que pueden ser tanto isquémicos, que es lo que la gente llama trombosis o un ataque cerebral, o aquellos que son hemorragias, que son los llamados coágulos. Entonces, esos son los, dentro de las condiciones más comunes, catastróficas que vemos en la consulta, tomando en consideración que del Parkinson y el Alzheimer son enfermedades que no tienen tratamiento y son neurodegenerativas. Por lo tanto, van a ir progresando. El Parkinson sí va a cumplir con demencia en sus últimos años. El paciente con Parkinson pierde la parte cognitiva porque la dopamina es importantísimo para la memoria. Así que en etapas muy avanzadas de la enfermedad de Parkinson, no solamente va a perder actividad motriz y actividad disejecutiva o actividad también de la parte del funcionamiento intestinal, por ejemplo, el sabor, el olor, el sueño, sino también que va
a perder la memoria. Ahora, con los accidentes cerebrovasculares es diferente, porque el 90% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles, Paula. Por eso es que tenemos que hablar de esto. ¿Qué cosas Claro. se puede hacer? ¿Cuáles son signos evidentes? Porque si el 90% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles, ¿qué cosas nosotros a lo mejor vemos y como no sabemos, no tenemos la posibilidad de hacer prevención? Hay una de los aspectos más importantes en la medicina preventiva no es identificar los síntomas de un accidente cerebrovascular, es identificar los factores que cada uno de manera independiente tenemos que nos pueden provocar o aumentar el riesgo de eso. Dentro de lo Mm. más importantes está en el control de enfermedades como la hipertensión y la diabetes. A veces el paciente que es diabético, como no siente ningún síntoma, tiende a no darle importancia, pero el descontrol de su enfermedad puede producir accidentes cerebrovasculares silentes y el paciente ir perdiendo funciones porque el paciente no hizo síntomas muy aparatosos. O el control de la presión arterial, que a veces el paciente dice, me tomaron la presión, la tengo normal, voy a dejar la pastilla, pero está normal la presión porque se está tomando la pastilla. En el momento en que usted la deje, la presión se va a descontrolar de nuevo. Otros factores como la falta de ejercicio en la población es sumamente importante porque nosotros no tenemos una cultura de educarnos con hacer ningún tipo de actividad física y el sedentarismo aumenta muchísimo el riesgo de que estos eventos se produzcan. La dieta rica en sal y en grasas es un factor de riesgo para tener accidentes cerebrovasculares. El consumo de sustancias como el alcohol y fumar aumenta exponencialmente el riesgo. Por lo tanto, si yo soy un paciente sano, yo debo hacer actividad física, debo evitar fumar, consumir alcohol de manera excesiva. Solamente la Sociedad Americana de Cardiología recomienda una copa de vino a la semana en muchos de los pacientes. Ahora, incluso tienen estudios que dicen que no al alcohol de ninguna manera, pero bueno, todavía no han salido los artículos. El control de enfermedades que tienen que ver con el aumento de las grasas, como de triglicéridos y de colesterol, es sumamente importante. Y obviamente hay un dato importantísimo. Hay factores genéticos para usted desarrollar accidente cerebrovascular. Por ejemplo, no podemos cambiar el sexo. Los hombres tienen más riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares que las mujeres, porque en las mujeres nuestras hormonas hasta los 50 años son un factor protector. Entonces hay que tener chequeos subsecuentes, porque a veces uno siente que no, como no siente nada, no voy a ir al médico. Entonces debe ser un hábito de nosotros acudir a una evaluación anual, aunque no tengamos ningún síntoma, porque podemos detectar factores en ese momento como hipertensión, diabetes, dislipidemias, que usted puede prevenirlo en el tiempo también. Wow, esto sí que es importante. De todos esos factores, nosotros conversamos cuando hablamos en bioquímica y cómo están relacionados con la producción de tantas enfermedades. Y mira cómo vuelves tú a tocarlos todos. Eh, es de verdad que hay que hacer mayor énfasis en concientización a las personas sobre que protegiéndonos con una buena alimentación, con hacer ejercicios, con llevar nuestro tratamiento, con intentar llevar una vida lo más sana posible, nosotros vamos a tener la posibilidad de evitar muchísimas enfermedades que van a ser catastróficas, como en el caso de un accidente cerebrovascular, que en ocasiones hay muchísima gente Así es. que los ha tenido y ni siquiera se ha enterado. Y luego se enteran de que tienen, por ejemplo, eh, una mayor apatía, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de mi tía. Meses después fue que diagnosticaron que tuvo un accidente cerebrovascular. Lo que estaba ella como depresiva, que no dormía y tenía muchísimos síntomas bastante raros. Y cuando la llevamos a un psicólogo que era neuróloga, determinó que había sufrido accidente cerebrovascular. Así es. Te comento algo muy importante. Cada octubre hay una campaña de la Sociedad Dominicana de Neurología en concientizar a la población sobre los signos y síntomas que determinan cuándo está iniciando un accidente cerebrovascular. Que también es sumamente importante que la gente lo entienda, porque a veces si a ti te duele el pecho, ojalá sea porque fue un músculo que tienes contraído, tú vas corriendo al médico porque piensas que es un ataque cardíaco que estás teniendo. Pero en neurología hay cosas tan pequeñas como que la boca a usted se le desvíe para un lado
o como que usted comienza a hablar estropajoso sin haber consumido ningún tipo de sustancia que le puedan provocar eso, o que sienta calambre en un brazo o en una pierna, o debilidad de ese lado, o un problema para caminar, son síntomas de que usted puede estar teniendo un accidente cerebrovascular. Entonces, lo que pasa es que como al paciente no le duele ni le genera una gran discapacidad, el paciente suele quedarse en su casa esperando que los síntomas desaparezcan. Y lo que hacemos es que perdemos un tiempo muy valioso para nosotros evitar que su cerebro tenga daño permanente al momento de acudir a una emergencia. Me explico. Si un accidente cerebrovascular se produce porque o se tapa una arteria que lleva sangre oxigenada al cerebro, o se rompe la arteria que produce una hemorragia. Entonces, en el caso de aquellos que son porque se tapó la arteria, que son las trombosis, los accidentes isquémicos, en estos casos el paciente tiene, desde que empiezan los síntomas, 4 horas y media, Paula, para yo poder rescatar ese cerebro. Y puede que el paciente quede sin ningún tipo de síntomas. Hemos tenido pacientes, yo recibí hace una semana y media un paciente que tenía 25 minutos de haber empezado los síntomas y logramos que el paciente se fuera para su casa sin ningún tipo de discapacidad. Y la Uy, suerte que tuvo el paciente no solamente era que porque trabajaba cerca de la clínica, sino porque él dijo, pero que no es normal que me siento el brazo pesado y no puedo como hablar. Y se tomó un poco de agua, vio que el agua se le salió por un lado y eso lo ay, hizo ir a Dios. la emergencia. Y yo veo al paciente, yo voy entrando a la emergencia junto con el paciente. Y él dice, ayúdenme, me está dando un ataque del corazón. Y cuando yo lo escucho hablando, digo, no, esto es un infarto. Y hicimos tomografía rápido y logramos rescatar a ese paciente. Pero eso fue por la suerte. La mayor parte de los pacientes que llegan con más de 24 horas de síntomas y ya no tenemos tiempo de nosotros darle una recuperación a ese cerebro. Ya la zona del cerebro que sufrió la lesión murió Está y no dañado. podemos rescatarla. Exacto. Y esa parte genera una gran discapacidad para un padre de familia que mantenía una casa, para una maestra que se dedicaba a hablar y se quedó sin habla, para un chofer de carro público que resulta que era derecho y el brazo que se le afectó y la pierna son su lado derecho. Entonces, lo importante es, si usted de un momento u otro, de manera súbita, a cualquier hora, hace alteración para caminar, náuseas, vómitos persistentes, alteración para ver, la boca estropajosa, se le cayó a un lado porque no tiene fuerza, porque lo tiene adormecido, se le desvió la boca hacia algún punto, un ojo se torció para el lado, salga corriendo para una emergencia porque podemos recuperar ese cerebro para que no reciba un daño permanente. Eso es muy importante. Ojalá que las personas estén escuchando, porque hay detalles que uno lo siente, por ejemplo, un calambre. Hay gente que, ay, que tengo ese brazo acalambrado desde ayer. Yo he oído gente tranquilamente que te lo dice. Tengo este brazo acalambrado desde ayer. Esta pierna que no me responde. Usted ve gente que se acostumbra, no, es que la tengo que levantar para caminar. Entonces, Así es. tú tienes luego en tu vida una serie de acúmulos de cosas y ya luego cuando vas a un médico no te pueden ayudar porque has dejado perder los momentos que son los más importantes al inicio del evento, que es donde el médico puede realmente entrar y revertir ese daño. Ojalá que nosotros estemos escuchando y entendiendo la importancia de las acciones oportunas, que es por eso que te agradecemos tanto tu tiempo en este programa, Ana, porque sabemos que la gente necesita de este tipo de orientaciones para poder actuar, porque muchos de nosotros no es que no queremos cuidarnos, es que no sabemos, porque Así es es. costumbre actuar de esta forma, porque es normal, como tú dices, la mayoría de la gente va al médico es por dolor, porque siente dolor en algún sitio. Y si no te duele, Exacto. pues no nos preocupamos, porque no nos duele. Hace 10 años, con, con el atraso que había en el abordaje de la medicina, pues todos los pacientes que tenían accidentes cerebrovasculares teníamos que resignarnos a sencillamente empezar un tratamiento para evitar que la lesión que tenía se extendiera o para evitar que tuviera un nuevo infarto. Había que dejar que el paciente evolucionara. Pero ahora los seguros médicos cubren estos medicamentos, cubren estos paquetes que permiten que el paciente, como asimismo un cateterismo cardíaco se le hace a un paciente, se le puede hacer un cateterismo cerebral para sacar el coágulo que está ocluyendo y para que su cerebro no reciba daño. Pero eso va a depender del tiempo en que el paciente identifique los síntomas y que en ese tiempo uno pueda ver a un neurólogo y que el neurólogo actúe y lo rescate el paciente. O sea, que
incito a la población, independientemente de esto que estoy explicando, me gustaría que trabajáramos en la parte de medicina preventiva. ¿Por qué? Ana, Porque vamos si a yo hacer, prevengo algo, no tengo que salir corriendo por una emergencia porque se me cae a un lado. así mismo es. Pues mire, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando vengamos hablaremos un poco con más detalles sobre esa prevención en otro segmento cortito que haremos para que conversemos sobre eso y lo tengamos un poco por separado. Así que no se nos vayan, por favor. Regresamos rápidamente con la doctora Ana Rodríguez, experta neuróloga que nos hace el favor de su compañía en el día de hoy. No se vayan, por favor, ya regresamos.